a todos y bienvenido a esta casa Hermandad. Te presento brevemente a Emilio Arroyo, que es un músico con el que la Hermandad tiene mucha relación, que nació en Villa del Río en el año 91, o sea que está en la plenitud de la vida, diríamos. Comenzó sus estudios musicales en la Escuela Municipal de Música de la localidad de Villa del Río y se graduó como trompeta en el Conservatorio Profesional Músico Gil-Llama de Córdoba. Ahí completó luego la formación bajo las enseñanzas de los profesores Antonio García Espinosa y Pedro Barrientos. Barrientos es profesor del Conservatorio de Málaga, sí, pero recibió las clases en el Músico Gil-Llama. Su vocación docente es innegable. Para mí es un hombre de enorme actividad, con muchos deseos de hacer música, de enseñar música, de formar coros y de dirigir voces e instrumentos, ¿no? Ha dirigido musicalmente tanto, como digo, instrumentos como voz a más de 13 formaciones, por lo menos, desde el 2013 hasta la actualidad. Entre ellas está el grupo de cuerdas de San Miguel Arcángel, o las bandas de cornetas y tambores Sagrada Presentación al Pueblo y Ciudad de Córdoba, en nuestra capital, o la agrupación musical de nuestro Padre Jesús Nazareno de Villa del Río, y muchas otras que no podemos aquí citar porque la conferencia sería la presentación. Es director musical de varias empresas y de diversos coros parroquiales, como el de Nuestra Señora de la Consolación de Córdoba, la coral polifónica Trovador Macías, que ya me acabo de enterar que desapareció, ¿no? Pero, a triunfes. Un cese temporal, pero que no será especialmente conocida, ¿no? Destacaría sobre todo su versatilidad como compositor prolífico, cultivando tanto la música vocal como la de cámara, además de marchas profesionales, tanto para agrupaciones como bandas de cornetas y tambores, como bandas de música. Sumamos a ello una marcha militar, la Batalla de Bailén, y además pasodobles, entre ellos los dedicados a la población, a su pueblo natal, Villa del Río, el pasodoble Rocío Romero y Villa del Río. Las pequeñas composiciones para instrumentos en forma de bagatelas, nocturnos, sonatas, minuetos, y las populares como villancicos, y aún más los arreglos para trío o cuarteto, o voz y piano, de famosas marchas profesionales y de composiciones muy conocidas de autores de renombre, pero de lo más variados, ¿no? Desde Marco Oficina hasta Juan Manuel Serrat, para que nos hagamos una idea del arco tremendo que abarca, pasando por Federico Chopin, Mario Lanza, Abel Moreno y tantos otros. Me he molestado en sumar el palmarés y a mí me salen 87 composiciones originales, las que están en el currículum, por lo menos, ¿no? Y luego 32 arreglos, por lo menos. Como trompeta, que es su oficio principal, como instrumentista, ha tocado en 17 bandas o agrupaciones musicales, y como organista, que es su otra actividad, en 3 parroquias de Córdoba, de la que ha sido titular durante un tiempo, y en la Asunción de Cañete, así como lo tenemos frecuentemente en el juramento de San Rafael. Al teclado nada menos que el órgano Pilat, el órgano que dejó don Antonio Pilat en el juramento. Figuran en su currículum 18 intervenciones como instrumentista o como director musical, que deben multiplicarse porque, según he observado, esas intervenciones se refieren a interpretaciones, por ejemplo, en oficio religioso, pero algunos de ellos son parroquiales. Y ha estado por muchos domingos en esas misas parroquiales, con lo cual esos 18 hay que mirarlos con amplitud. Algunas son puntuales, pero hay muchas que son de dirección de coros parroquiales.
Su vertiginosa carrera le ha llevado a ganar el concurso de composición del Conservatorio Músico Civil para el himno del equipo de baloncesto Córdoba, que es un quinteto de metal, compuesto en 2015, y especialmente le cabe el honor de haber compuesto el himno del Sagrado Corazón de Jesús con motivo del centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón en 2019. Nuestra hermandad además se siente orgullosa especialmente de tener de su mano 3 piezas preciosas: el soneto a Jesús crucificado, la misa brevis de Santo Tomás de Aquino, que interpretará, si Dios quiere, el próximo sábado, y especialmente le tengo muchísimo cariño a la bellísima composición del Magnífica que ha dedicado este pasado año, en noviembre, a Nuestra Señora de la Presentación, y por la cual le estoy eternamente agradecido. Así que lo tenemos ya como el músico de capilla de nuestra hermandad. Bueno, pues les doy las gracias porque se haya ofrecido a darnos esta charla, en la que va a tratar precisamente de la música litúrgica. Pues nada, tienes la palabra. Pues muchísimas gracias. Lo primero, Alberto, muchísimas gracias. Sabes que estoy muy a gusto aquí, que para mí cada vez que me llaman, sabéis que es un gustazo compartir con vosotros, con el titular, los titulares, mejor dicho, con los miembros de la Junta Directiva, con algunos ya sabéis que al final se acaba entablando amistad, acabamos entablando amistad profunda, porque son ya muchos años. Claro. Entonces, el gustazo y el honor es mío siempre. Y bueno, pues el motivo de esta charla es que yo considero, tras mi paso por muchas parroquias, hoy tenemos aquí a la hermana de don Manuel, en cuya memoria quiero dedicar especialmente esta charla. Nos encontramos con que disponemos de coros parroquiales en mayor o menor medida, pero muchas veces desconocemos el por qué está eso ahí. O sea, sabemos que es que siempre que hemos entrado hay un coro en la iglesia, lo asociamos automáticamente y hay mucho más detrás, que quizás si fuéramos conscientes del tesoro tan grande que tenemos litúrgicamente, en repertorio musical me refiero, quizás se podría estimular un poquito más. Entonces yo lo que trato hoy con esta charla, pasando por los principales puntos, porque de esto que voy a hablar se podrían sacar muchísimas conferencias, ¿no? para muchos temas. Es arrojar un poquito de luz para quien tenga interés de profundizar o incidir un poquito más en esta música, poder facilitarle un poco pues, esta tarea, ¿no? Y es que lo primero que tenemos que tener constancia es que la música no es algo religioso. La religión no es algo que lleve la música intrínsecamente, no forma parte de sí. Los mismos acordes, la misma secuencia armónica, o sea, los mismos acordes que vamos escuchando, se pueden utilizar tanto en música religiosa como en un paso doble, o en la música popular, o en una marcha de procesión, aquí estamos en la cofradía, en muchos otros tipos de música. No es eso lo que hace que la música sea religiosa o no lo sea. Y esto es importante de tener claro. La música adquiere el carácter de religiosa cuando entra en la experiencia religiosa del individuo. Es decir, cuando al escuchar la música o participar de ella nos induce a la oración o a una comunicación trascendental, porque ahora mismo no estoy hablando de música cristiana, entonces no voy a hablar a la oración con Dios, simplemente que nos induce a lo trascendental, que entra en nuestro espíritu. Entonces, cuando ya estamos hablando de música religiosa, por su función, porque tiene esa función. La música ha sido utilizada desde los orígenes de la humanidad para el servicio divino. Y es por ello que con mucha frecuencia la mitología de las diversas culturas ha representado el arte de la música como un don de los dioses, la cual era el medio tanto para adorarlo como para traer su favor en pos de victoria en guerra, éxito en la caza, en la protección contra enfermedades, atraer espíritus buenos, apartar o expulsar espíritus malos. Y partiendo de este contexto, podemos decir que la música religiosa es aquella que nos predispone, nos mantiene
y nos induce al misterio de la religión. Como ejemplo, y por hacer referencia a otras culturas, que vemos que no solamente ocurre en el cristianismo, tenemos los mantras en el budismo, la recitación de los mantras en el budismo, el canto espiritual negro y las malapeas en la antigua Grecia, ¿vale? Tratar esto sería profundizar demasiado, simplemente lo voy a nombrar para que tengamos un poquito de idea de que no solamente se limita al cristianismo. La música, en cuanto al cristianismo se refiere, lo ha acompañado desde sus raíces veterotestamentarias. Son múltiples las referencias musicales en versículos bíblicos, siendo por supuesto los salmos los ejemplos más claros de referencias musicales, donde nos encontramos incluso al comienzo de ellos guía al director, el autor de los salmos da guía, instrucciones de qué tipo de instrumentos o cómo se deben de interpretar esos salmos. Por citar uno, el Salmo 54, que se titula Plegaria en un peligro, dice en el primer versículo al director de coro, con instrumentos de cuerda. O sea, ya tenemos claro que entonces ya había un grupo de personas que dentro de los cultos se encargaban de la música. O sea, había personas que se habían formado y su tarea en ese culto era musical. La música ha sido y es un canal o medio que refuerza la unión del cristiano con el Creador, produciendo una esfera de recogimiento en medio de la oración que nos inhibe de cuanto pueda haber fuera de esta unión en diálogo con Dios, lo cual ha dado lugar al valiosísimo tesoro del repertorio de música sacra y música litúrgica, cada una con sus fines específicos dentro de las celebraciones, ritos y liturgia cristiana. Y llegado a este punto, que ya hemos hecho referencia a los dos tipos de música que hay religiosa, es cuando vamos a diferenciar entre lo que es música litúrgica y lo que es música sacra, que con mucha frecuencia se usan los términos como si fueran lo mismo. La música litúrgica es aquella que se compone sobre textos litúrgicos y cuyo destino es la celebración litúrgica. O sea, es una música que, teniendo un texto litúrgico, se ha compuesto para ser interpretada dentro de la liturgia. Y la música sacra es la que, teniendo como base textos litúrgicos, también puede incluir textos paralitúrgicos. Para que, si reconocemos la palabra paralitúrgico, es un acto o ceremonia religiosa no litúrgica que no tiene también unos parámetros para llevarse a cabo. La liturgia tiene una estructura. Primero el rito de entrada, luego, en el caso de la misa, la paraliturgia, las ceremonias paralitúrgicas no siguen una secuencia, ¿vale? Unos parámetros. Y bueno, pues al tener también textos paralitúrgicos, no está concebida para ser interpretada dentro de la liturgia, sino más bien en concierto, sin importar el marco donde se haga y con la única función de el deleite auditivo de la pieza. Esa diferencia entre música litúrgica y música sacra. Y tras estas breves pinceladas introductorias para ponernos en situación, en la que hemos pretendido asimilar algunos términos básicos para comprender esta ponencia, vamos a adentrarnos de lleno en el tema que nos ocupa. Recogiendo la doctrina misma de la Iglesia y entendiendo que estamos situados en el corazón mismo de la liturgia, el canto sagrado ha sido ensalzado por los santos padres y los romanos pontífices, los cuales han expuesto con precisión la función ministerial de la música sacra en el servicio divino. Aunque se da por entendido, cabe recalcar que las personas encargadas de estar al frente de los distintos ministerios musicales para asumir dicho servicio deben tener actitudes musicales, las cuales deben depender, claro está, de la función musical, que va a desempeñar. O sea, cuál va a ser su parte musical dentro de la liturgia, porque como ahora veremos, hay varias. Lo cual, junto a una formación musical adecuada, podrá ayudar a una participación de mayor calidad. Tener un conocimiento de la liturgia, así como un sentimiento hacia la misma, ser consciente de que está ejerciendo un ministerio que forma parte de la celebración, vivido desde la fe y el respeto,
evitando caer, y esto creo que es importante, evitando caer en el concertismo y en la tentación de hacer del servicio musical en la liturgia una exaltación de nuestro ego musical, sino hacer de un carisma individual un servicio a la comunidad en la que todos participamos. Teniendo en cuenta las distintas actitudes que deben tener quienes ejercen los distintos ministerios musicales en la liturgia, voy a pasar a describir los principales. Hay algunos más, darían para mucho tiempo. Voy a pasar por los principales y que creo que van a ser de mayor interés para lo que haremos a nuestro alrededor actualmente cuando acudimos a una gran celebración, tanto en una parroquia, una catedral o en una basílica. El primer ministerio, que yo creo que muchas veces ni ellos mismos son conscientes de que también tienen un ministerio musical dentro de la liturgia, es el presidente de la celebración, el sacerdote. Y es por ello que las oraciones por él cantadas deben ser escuchadas devotamente por la asamblea. Esa es a quien corresponde la entonación de los ritos iniciales, el semitonado en la proclamación del Evangelio y la aclamación final del mismo, entonación y declamación del prefacio, así como la plegaria eucarística, la anámnesis y la doxología final. Es por ello que el sacerdote, y esto creo que es importante, debe reservar un tiempo a él mismo para el ensayo de estos cantos, ya que muchas veces estos se producen a capela. A capela, como seguramente ya sabréis, es solamente la voz, sin acompañamiento instrumental. Y deberá adoptar, y es importante, un tono adecuado para que lo que él está entonando, la respuesta de la asamblea de los fieles, sea asequible para los fieles. Si él entona en un tono muy alto y la asamblea no es capaz de asumirlo, o un tono demasiado grave, y la asamblea no es capaz de llegar a ese tono tan grave, va a quedar baticorto, por decirlo coloquialmente, ¿vale? Entonces, es importante que el sacerdote ensaye su parte y adopte un tono que pueda ser fácil de seguir para tenerlo después. Y por supuesto, que a la hora de entonar, mantenga la claridad y la devoción de los textos sagrados. La otra parte, otro ministerio, que también es un ministerio musical y no somos conscientes, son los mismos fieles, la asamblea. También forma un ministerio musical. En palabras de San Pablo VI, que he querido recalcar, porque me parece bellísima, nada más festivo y más grato en las celebraciones sagradas que una asamblea que toda entera expresa su fe y su piedad por el canto. El hecho de que toda la asamblea alce la voz mediante el canto dota de una gran riqueza espiritual a la liturgia, igual que hacen los ángeles en el cielo cantando a coro al Señor. Dice en la introducción al Sanctus: por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Es por ello que se debe estimular el canto de los fieles, dedicando algún tiempo semanal a la práctica de los mismos, de manera que las palabras adquieran una devoción interior que evite que se convierta en una mera repetición de melodías ya conocidas por la asamblea de manera intuitiva. La siguiente figura que vamos a tratar es la del maestro de capilla. Evidentemente se trata de una figura histórica que aún permanece vigente en las principales iglesias y catedrales, hasta una versión más modesta en la mayoría de nuestras parroquias. Se trata del principal responsable de la música con la máxima autoridad artística, con una dedicación plena y casi en exclusividad, encontrándonos ante un puesto al que se accede por una selección muy minuciosa mediante una oposición, y lo que hoy conocemos como concurso de mérito. Esto es en el caso de las grandes iglesias, las grandes catedrales. Lógicamente, esta figura cuenta con un puesto similar, más simple, en comunidades más pequeñas, como son las parroquias. Y es aquí donde quiero leer un párrafo del libro La música y el canto en las celebraciones cristianas, que os recomiendo, de don Emilio Vicente Mateo, referente a la situación de estos sencillos maestros de capilla parroquiales. Cito textualmente:
Muchas parroquias cuentan con un administrador económico, con catequistas, asistentes de enfermos, pero la responsabilidad general de la música se encuentra con demasiada frecuencia como si ésta provocara un pudor incontrolable en la mayoría de las personas, o lo que sería peor, como si la dedicación al canto litúrgico se le calificara como cuestión de menor necesidad. Y suele ocurrir que cuando existe alguna persona disponible para ello, no faltan las ocasiones en que ella misma no valora la importancia de su ministerio, sino que se considera, u otros lo consideran, como servidor puntual y auxiliar del ministerio, deseo o pensamiento ocasional del presbítero responsable de la comunidad. Es deber de esta figura preparar con serenidad los repertorios, con una visión litúrgica y eclesial, dejando a un lado el gusto personal, teniendo en cuenta las posibilidades y limitaciones del coro, y que facilite también, a ser posible, la participación del resto de la asamblea de los cantos, con una selección de piezas suficientes, actualizadas y conocidas por el resto de los participantes, es decir, por la asamblea. La siguiente función ministerial de la música dentro de la liturgia a la que me refería es una parte muy importante y creo que también fundamental, que es el coro y los cantores. Como hemos señalado anteriormente, la mayor participación de la asamblea ha sido un propósito al que se le ha dado mucha importancia desde el Concilio Vaticano II, lo cual ha provocado que haya momentos en los que se tenga menos en cuenta la presencia del coro. Pero reparemos en el hecho de que la intervención de un coro no anula la asamblea, sino más bien la unión de ambos da pleno sentido y riqueza a la celebración, ya que el coro podrá interpretar cantos que debido a su dificultad son menos accesibles al resto de la comunidad parroquial, ejerciendo a su vez una función pedagógica, ya que tras haber escuchado cantos repetidas veces por la asamblea, pueden acabar siendo aprendidos. Tantas veces se cantan una serie de cantos que al final la gente los aprende igualmente. Teniendo esto en cuenta, podemos encontrar el momento adecuado para la participación del coro, pudiendo señalar el canto de entrada, el aleluya, el ofertorio, la comunión y el canto a la Santísima Virgen. La ubicación física del coro durante la celebración ha de garantizar que el canto llegue con claridad a todos los presentes. El coro debe estar ubicado en la iglesia, el coro, las personas que van a participar del canto, de tal manera que el canto pueda alcanzar a todos los fieles, que todo el mundo se escuche lo que está cantando y que le permita también, que esto es un problema que me he encontrado con mucha frecuencia en muchas parroquias, y es que el coro, al estar en el coro cantando, no puede participar plenamente de los sacramentos. Me he encontrado en multitud de ocasiones que el coro se ha quedado sin comulgar, porque está ubicado en un sitio en el que la ubicación del coro también tiene que tener en cuenta esto, que los integrantes del coro puedan participar plenamente de la Eucaristía. San Pablo VI da tal importancia a la figura del cantor en la liturgia que la instrucción musical sacra nos refiere: procúrese, sobre todo allí donde no haya posibilidad de formar ni siquiera un coro pequeño, que haya al menos uno o dos cantores bien formados que puedan ejecutar algunos cantos más sencillos con participación del pueblo y dirigir y sostener oportunamente a los fieles. La conciencia de la función ministerial que cumplen ha de llevar al cantor a preparar minuciosamente los ensayos y cuidar su voz para que ésta esté en las mejores condiciones posibles, así como evitar la pomposidad en el vestuario, que puede llevar a una exaltación de sí mismo que sería contraria al papel litúrgico que está ejerciendo. No vamos aquí para lucirnos cantando, ahí estamos cumpliendo una función litúrgica, va mucho más allá. Para lucirnos cantando hay otros contextos, otros sitios y otros tipos de música. Por último, en referencia al coro y los cantores, me he encontrado con muchas personas que, habiendo querido formar parte del coro, han declinado su participación por vergüenza al considerar que no disponen de una buena voz que le induce a un sentido del ridículo. Es por ello que quiero citar a San Jerónimo cuando dice: oigan esto los que tienen el oficio de salmodiar en la iglesia.
A Dios no hay que cantar con la voz, sino con el corazón. Aunque sea un mal cantor, con tal de que tenga buenas obras, para Dios es un buen cantor. El siervo de Cristo canta de tal forma que no se goce con la voz, sino en las palabras que canta. Quería dejar eso claro porque me he encontrado esto muchísimas veces. Gente que se me ha acercado, quiero cantar, pero es que me da mucha vergüenza, no tengo buena voz. Pues San Jerónimo acaba de responder ahí a todas esas personas. La siguiente función el siguiente ministerio musical de liturgia que vamos a repasar va a ser el salmista. Aunque en nuestras celebraciones litúrgicas muy pocas veces se canta o declama el salmo, sino que suele leerse como una prolongación de la primera lectura, el ministerio del salmista es uno de los más reconocidos en los últimos tiempos. El salmo responsorial es un diálogo entre Dios y su pueblo, siendo la antífona donde se condensa todo el mensaje del salmo. Es por ello que el canto de la antífona es fundamental para crear el clima de oración necesario, por lo que su entonación debe ser clara y pausada, utilizando melodías fáciles de memorizar en una sola audición de la asamblea y que permitan la total comprensión del texto antifonal, de manera que el tono musical, la claridad en la dicción, la limpieza de la voz y la presencia física manifiesten toda la hondura de lo que anunciamos. ¿Por qué es tan importante que la melodía sea sencilla y la letra entendible? Porque tengamos en cuenta que en la asamblea esa melodía y el texto lo van a escuchar una sola vez, por boca del salmista. Y en esa única audición que van a hacer, tienen que retener el texto y la melodía. Por eso es importantísimo la claridad en la dicción al cantar la antífona y que la melodía sea lo más sencilla y simple posible. Otras figuras del ministerio musical en la liturgia, que simplemente las voy a citar, pero como actualmente no se suelen encontrar, he decidido apartarlas y en otra ocasión, que profundizamos un poquito más, las veremos con detenimiento. Las siguientes figuras serían el animador de la liturgia, el lector, el archivero y, por supuesto, los músicos instrumentistas. Lo que ya digo, estos temas darían para muchas otras charlas. Ahora vamos a pasar a otro punto que quiero dejar patente, que es el canto a los distintos momentos de la Eucaristía, en la que son los momentos en los que sería más conveniente la introducción del canto en la actualidad. Observemos que a continuación voy a omitir el credo, el cual es mucho menos frecuente escuchar cantado desde las modificaciones que afectaron a la música como a otros aspectos de la liturgia en el Concilio Vaticano II, así como la parte del rito de la paz, que el Papa Francisco dio la opción de suprimir la intervención musical en dicho rito. Los ritos iniciales. La entrada es el momento de inicio de la Eucaristía, por lo cual el canto tiene como finalidad la apertura de la celebración. El canto debe expresar la esencia del misterio a celebrar o tener un contenido que corresponda con el tiempo litúrgico del momento y puede tener el carácter de himno o canto procesional. El acto penitencial va a girar en torno al Kyrie eleison o Señor ten piedad, expresión de súplica que el cristianismo adquiere prácticamente desde sus orígenes, convirtiendo por lo tanto en uno de los cantos más antiguos dentro del cantoral gregoriano. Debido a su carácter penitencial, nos encontramos ante uno de los cantos, principalmente en modo menor, que es un modo más apagado, los cuales hacen nacer en nosotros un espíritu de recogimiento, o al menos eso es lo que deberíamos de conseguir con la interpretación del Kyrie. La siguiente parte sería el Gloria. Comienza con una referencia directa al canto de los ángeles anunciando a los pastores el nacimiento de Jesús. Ha sufrido varias variaciones en el texto a lo largo de los siglos, cuyos orígenes en griego se remontan también a los orígenes del cristianismo. Se canta en todas las festividades, excluyendo el Adviento y la Cuaresma, adquiriendo especialmente grandeza en el inicio de la Navidad con la celebración de la conocida como Misa del Gallo,
y en la Pascua de Resurrección, donde además, acompañando del Gloria, resuenan las campanitas dentro de la iglesia y muchas veces fuera también, desde el campanario. Es conveniente que todos canten unánimemente o con alternancia de coros, que resalten su carácter alegre y festivo. Pasando a la liturgia de la palabra, nos encontramos el salmo responsorial, del que ya más o menos hemos adelantado algo. Puede ser cantado por el salmista, teniendo respuesta de la asamblea de la antífona. En caso de que no pueda ser cantado en su totalidad, puede ser recitado, siempre con el debido decoro y fervor en la lectura, procurando que la asamblea responda con una aclamación cantada en la antífona. Me lo he encontrado también en muchísimos sitios. Al no haber un salmista, o querer abreviar un poco, se ha cantado la antífona, que es lo que la asamblea ha declamado, y el resto ha sido recitado. El Aleluya. Se trata de un canto de aclamación antes del Evangelio, cuya función es predisponer y estimular nuestro espíritu para recibir la buena nueva del Evangelio de nuestro Señor, por lo que suele tener unas alegres y movidas melodías cargadas de carácter de júbilo. Pasando a la liturgia eucarística, nos encontramos en el ofertorio. Es un momento de la liturgia ideal para un canto comunitario por parte de la asamblea, en el que nos predisponemos para introducirnos en el corazón de la Eucaristía, teniendo también como opción la interpretación de una pieza instrumental que propicie este clima espiritual. O incluso también, ha habido muchos casos, en muchas misas se hace, que en el ofertorio se introduce el canto a la Virgen. El prefacio comienza con un diálogo entre el sacerdote y la asamblea para estimular el ánimo. El canto puede limitarse únicamente al diálogo preliminar o se puede prolongar hasta la aclamación del santo. De hecho, es precioso escuchar el prefacio declamado por el sacerdote con un acompañamiento de órgano. Predispone para lo que viene a continuación de manera, para mí, perfecta. Pasamos al santo. Antiguamente era conocido como trisagio, palabra griega que significa 3 veces santo, ya que nos encontramos ante un himno en honor de la Santísima Trinidad. Y es un canto que asumen casi todos los ritos católicos, ortodoxos y muchos protestantes también lo tienen. La aclamación está tomada de Isaías 6, versículo 3, y del libro del Apocalipsis, capítulo 4, versículo 8. La segunda parte, el Benedictus, es del Evangelio de San Mateo, 21, versículo 8, donde se conmemora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Nos encontramos ante uno de los cantos más importantes de la liturgia, donde se expresa la unión de toda la Iglesia, militante y triunfante, por lo que debe ser interpretado con todo nuestro ímpetu. La anamnesis, o aclamación al memorial, justo después de la consagración. Se trata de una aclamación, concluido el momento de la consagración, que conlleva una profesión de fe, lo cual conlleva que el canto sea la forma más propicia para el sentido de lo proclamado. El sacerdote invita a los fieles cantando, respondiendo a esto de la misma forma, en una profesión de fe resumida en muy poquitas palabras. La doxología final, que es la parte de por Cristo, con él y en él, con esta aclamación se concluye la plegaria eucarística, por lo que el amén final debe ser proclamado con energía y solemnidad, a ser posible con un potente acompañamiento de órganos que resuene en toda la asamblea. El Agnus Dei, o Cordero de Dios, la fracción del pan, también le dice, nos encontramos en un momento en el que el canto adquiere el carácter de súplica, pidiendo la misericordia de Dios, la paz o el descanso para nuestros difuntos. Contiene en el texto una estructura la cual da pie a un diálogo entre el coro y la asamblea, también puede dar entre solista y otro solista, entre solista y coro. Tiene una estructura el texto que da para muchos juegos musicalmente. Es importante cantarlo con sosiego durante la fracción del pan y esperar su conclusión antes de continuar con el rito de la comunión,
Lo que ahora se suele hacer es que al suprimir la parte musical de la paz, en cuanto dice la paz esté con vosotros y con tu espíritu, es cuando se introduce el año 6. No siempre, pero en muchos casos, aprovechando esa supresión musical, se introduce. La comunión. El canto comienza mientras el sacerdote comulga el sacramento, o por lo menos ahí es donde se debe de comenzar, y se prolonga mientras se administra la comunión a todos los fieles. Debe expresar nuestra realidad de familia que se reúne en torno a la mesa del Señor. Eso no debe olvidarse nunca. Otra opción, también válida, pero menos usada, es la de crear un ambiente espiritual, aprovechando que es un momento de menos... no sé qué palabra utilizar, porque no es desestructuración y tampoco hay informalidad. Aprovechando el movimiento de la gente hacia el altar, crear un ambiente espiritual mediante una música instrumental o, si no hay un conjunto instrumental, con el órgano, usando unos registros más suaves que creen ese ambiente. Y entonces, cuando el último ya haya comulgado, introducir ahí el canto de comunión. Es una opción adecuada para el coro, porque el coro muchas veces pues, había dado sin comulgar, como he dicho antes. Entonces sería una buena opción también, no se suele hacer, pero también sería una buena opción. El coro puede comulgar junto con el resto de la asamblea, y una vez que hemos comulgado, ya hemos además inducido ese ambiente mediante unas melodías instrumentales elegidas cuidadosamente para tal fin, y entonces introducir el canto. Puede ser también un salmo, lo que escuchemos, un canto de alabanza o un himno. Y el rito de conclusión. El canto final es un canto a la Santísima Virgen tras el saludo, la bendición y despedida del sacerdote, siendo un canto breve, pudiendo tener también el carácter procesional de salida. Otra posibilidad es acompañar instrumentalmente la salida de los fieles de forma breve y oportuna. Ahora vamos a pasar, teniendo en cuenta cuáles son, hemos visto las funciones ministeriales que tenemos musicalmente en la liturgia, hemos visto las partes más adecuadas para introducir música. No siempre se va a hacer así. De hecho, en muchos sitios se hace, por ejemplo, canto de entrada, ofertorio, la comunión, si acaso el Sanctus, y el final. Otros se pueden dividir. La asamblea, un canto más sencillo que cante la asamblea, hace la entrada, el ofertorio, y un coro más formado hace lo que viene a ser el ordinario de la misa, Kyrie, Agnus Dei, Gloria. Pero teniendo esto en cuenta, habiendo hecho este repaso, vamos a pasar ahora en la función que tiene el canto durante el año litúrgico. ¿Cómo se debe aplicar el canto? Dependiendo de la época del año litúrgico en el que estemos. Y es que, para acompañar la celebración del año litúrgico, teniendo presente, el canto debe tener presente la peculiaridad de cada momento y el sentido de cada misterio celebrado, por lo que es lógico que los cantos hagan referencia al motivo que impulsa la celebración. Debido a la dificultad de la asamblea para el aprendizaje de los cantos, es una opción a tener en cuenta, por ejemplo, que se cante el mismo himno durante los 4 domingos de Adviento, y así también durante los demás tiempos. Por ejemplo, por poner un ejemplo de un canto de Adviento, ya que he citado el Adviento, Ven Señor Nota, un canto que se sabe la asamblea, pues vamos a usar de canto de entrada en los 4 domingos de Adviento de manera que la asamblea pueda seguir. Tengamos en cuenta que del Concilio Vaticano II hacia aquí lo que estamos buscando es una mayor participación de la asamblea en cualquier parte de la liturgia, incluyendo, por supuesto, la música. A lo largo del año litúrgico podemos indicar como los momentos más especiales y en los cuales hay que cuidar especialmente el canto los siguientes. La celebración de cada domingo es el día grande para el cristianismo, en el que conmemoramos la resurrección del Señor, en la que el canto debe tener un papel destacado acorde a la celebración del día. El Adviento es tiempo de esperanza, tiempo de espera, donde el canto acompaña la expectativa por el pronto nacimiento de Cristo. Nos vamos a encontrar con unos cantos llenos de un mensaje de esperanza,
Hay cantos preciosos, por citar algunos, que a mí es de los que más me gusta, La Virgen sueña camino. Canto que tiene un mensaje de esperanza ideal para el Adviento. La Navidad y la Epifanía. Celebración del misterio de Dios, que se hace hombre. El canto de Gloria adquiere un especial protagonismo, independientemente de los cantos propios de este tiempo. Como ya he comentado antes, especialmente en la Misa del Gallo, el canto de Gloria es una eclosión. Es el acompañamiento que tenga, ya sea cualquier tipo instrumental, los acordes que usa, la manera, los ritmos que usa para acompañarlo, el acompañamiento de las campanas. Es donde mayor exposición vamos a ver de Gloria, va a ser junto con, después veremos también en la Pascua, en la Navidad, en el tiempo de Navidad. Pasamos a la Cuaresma. El tono de la liturgia adquiere un sentido de penitencia. Durante todo este tiempo se suprime la aleluya y cobra más protagonismo el acto penitencial. El canto se vuelve también más austero, así como el acompañamiento instrumental. En el órgano, por ejemplo, hay registros que se nos quedan limitados durante la liturgia, durante la Cuaresma, porque van a dar una motivación al fiel que se va a salir del recogimiento. Recordamos siempre que la función de la música es inducir a la espiritualidad. Entonces, esa espiritualidad debe ser acorde a lo que estamos celebrando, conmemorando en ese momento. La Semana Santa es una semana de una riqueza litúrgica, tanto en su mensaje espiritual como en el contexto musical, inconmensurable, de la que debemos destacar. Los cantos procesionales del Domingo de Ramos, procesión de las palmas, como el Salmo 121, qué alegría cuando me dijeron, o en un contexto más gregoriano, para el que le guste, el Pueriobrono es un canto gregoriano precioso que aconsejo que si no lo conocéis que lo escuchéis. Así como la sucesión de himnos eucarísticos el Jueves Santo de camino al monumento. Cantemos al amor de los amores, de rodillas Señor ante el sagrario, muchísimo. Sabemos que se da una sucesión de un himno eucarístico tras otro en la misa de los oficios del Jueves Santo. La celebración de la lectura de la Pasión el Viernes Santo y la adoración de la cruz, cuando es declamada la lectura de la Pasión, es preciosa, y el recogimiento que nos hace sentir escuchar esa declamación y esos semitonados, yo animo a quien no haya participado nunca que algún año participe en eso, porque le va a marcar. Durante la vigilia pascual, el canto de la aleluya y la declamación del pregón pascual, cuya importancia y significado requieren de una especial preparación. Es mucho texto declamado junto con la letanía de los santos, que ahora vamos a buscar justo la sensación contraria a la que hemos buscado durante la Cuaresma. Entonces requiere, normalmente por parte del sacerdote, que el sacerdote prepare y ensaye muy bien esa declamación. El tiempo pascual, la alegría de este tiempo predispone los cantos de gozo por la resurrección del Señor, donde el aleluya aparecerá de manera prominente, puesto que con su resurrección el triunfo de Jesús queda configurado. Pentecostés, conmemoración de Dios Espíritu Santo, presencia del Espíritu que debe quedar reflejada en los cantos, los cuales durante este día imploran al Padre que su Santo Espíritu descienda sobre nosotros y nos acompañe guiando e iluminando nuestro camino siempre. Multitud de cantos, por ejemplo, Mi Dios está vivo, Espíritu Santo ven, muchísimos cantos que el tema principal va a ser una invocación al Espíritu Santo. Incluso hay algunas comunidades parroquiales que introducen cantos de bautismo también en Pentecostés. Tiempo ordinario va a ser el que ocupe mayor tiempo. Se trata de un largo camino que abarca gran parte del año litúrgico, cerrándose en la conmemoración de Cristo, Rey del Universo. La presencia del canto en esta celebración del tiempo ordinario debería acompañar el espíritu de la palabra que se transmita en cada liturgia. Dependiendo de la festividad que estamos celebrando o conmemorando, el canto cogerá un matiz o cogerá otro. Depende si estamos celebrando
San Pedro y San Pablo, pues hablará también serán cantos de triunfo. Si es un santo que está enfocado en otra cosa, la cosa es que el canto acompañe durante este tiempo en el que no celebramos muchas veces nada concreto, sobre todo, al mensaje que el Evangelio nos dé en la lectura de ese día. Pasamos ahora a los principios para la participación del canto en la liturgia. ¿Qué debe de cumplir un canto para que pueda formar parte de la liturgia? El canto es parte integrante y necesaria de la celebración, aunque a veces parezca que es un mero añadido decorativo. Su lenguaje propio para la comunicación trascendente justifica su presencia, siendo la fiesta o solemnidad celebrada la que determine el grado de participación del coro en la liturgia. El canto participa y contribuye al carácter teológico de la misma, y prescindir de él es tan improcedente e irresponsable como hacerlo de cualquier otro elemento de la liturgia. La participación de la asamblea no puede quedar anulada o sustituida por grupos o coros que asuman la música como algo propio o exclusivo de ella. La música debe contener las cualidades propias de la liturgia, como son la santidad, arte y la bondad de la forma y universalidad en el sentido eclesial. Hemos podido ver cómo en los primeros años del posconcilio y cuando comenzaron a aparecer cantos espirituales negros o de canciones profanas de la época, a la que se le introducía una letra más o menos religiosa y se interpretaba en la liturgia. Algunas de estas canciones siguen formando parte de los cantorales de hoy y actualmente hay muchas personas que desconocen el origen de estas canciones. Así también, en lo referente a la universalidad, nos encontramos cantos en determinadas zonas geográficas en las que la composición de música litúrgica con estructura e instrumentación propias del lugar o cultura que conseguirían en dicho sitio que la asamblea adquiera un sentido espiritual de participación en la liturgia que no conseguiría en otro lugar. Es decir, a la hora de componer la música, es muy frecuente, como vuelvo a decir, desde el Concilio Vaticano II, y con la idea de acercar la participación musical a la asamblea también, usar ritmos, armonía y melodías populares en determinadas zonas geográficas. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos que recordar que para que cumpla su función debe de inducirnos a lo trascendental. A lo mejor hay ritmos populares, es que no quiero citar ninguna parte del mundo, en un punto concreto, que allí la escuchan y entran en éxtasis espiritual de escucharlo, pero que nos la interpretan aquí y a nosotros no nos dice absolutamente nada. Por eso es por lo que la música debe adquirir también un carácter de universalidad. Pío XII pone como referencia de modelo universal el canto gregoriano, pero no por el canto en sí, sino porque independientemente de donde se celebre la liturgia, es capaz de conseguir esa unión trascendental entre la asamblea y Dios, sea la parte del mundo en la que sea que se esté interpretando el canto gregoriano consigue esa conexión espiritual entre Dios y uno mismo. Por eso, Pío XII también nos lo pone como ejemplo de que a la hora de componer la música sacra, incluso San Pablo VI nos lo dice también, se tenga en cuenta el canto gregoriano, pero no nos quiere decir que compongamos canto gregoriano, sino que tomemos como modelo eso que consigue el canto gregoriano. Eso es lo que tenemos que buscar. Las letras, además, para continuar, deben hacer referencia directa a los textos litúrgicos de la celebración, así como los demás textos de la liturgia hacen, o sea, como lo mismo que el resto de oraciones que estamos escuchando en la misa hace mención a lo que estamos celebrando, el texto de la música también debe hacerlo. Si la composición contiene un texto original de autor de la pieza, este debe encajar en la dinámica de la celebración, cuidar los timbres acústicos, así como el uso de algunos instrumentos y esquemas rítmicos, como ya he comentado antes, no ya por el hecho de que sean sonidos profanos, que lo son, sino porque pierda la esencia de la función que constituye la música sacra y litúrgica.
Y por último, y esto ya es un mensaje que quiero dar para todos los que nos dedicamos a este ministerio, y me incluyo dentro, debemos aceptarlo una vez visto las principales características que debe tener el canto litúrgico, las principales funciones, los principales sitios donde introducirlo, las principales características que debe tener el cantor o la música en sí, muy resumidamente, porque daría, como digo, cada parte para muchísimas conferencias. Por último, quienes nos dedicamos a este ministerio debemos aceptarlo, asumirlo y llevarlo a cabo, recordando que nuestra participación en la liturgia no nos hace protagonistas de la actuación musical al uso, ni nos ha de llevar a tener el propósito de convertirnos en referencia para otras personas que nos tomen como modelo a imitar, sino hacer uso del don con el que Dios llama a este servicio, reconociendo nuestras posibilidades y limitaciones, para entregarlas como ofrenda en la celebración de tan sagrado misterio. Muchísimas gracias.